Continuamos en el grado de Historia en la península ibérica, del siglo XIII al siglo XIV. Vamos a hablar del Reino de Castilla. Fernando, hijo de Sancho III, heredó el condado de Castilla. Se enfrentó al rey Bermudo III de León, reclamando sus derechos al trono leonés como consorte de su hermana Sancha. En la batalla de Tamarón, 1037, Bermudo III halló la muerte. Sin descendencia, el trono pasó a su hermana Sancha y Fernando I de León como rey consorte, provocando la primera unión de territorios de Castilla y León. A su muerte, en el año 1065, el reino de León quedó dividido siguiendo la costumbre navarra que consideraba el reino patrimonio real. Fernando dividió el territorio entre sus hijos, elevando cada territorio a categoría de reino de la forma que se detalla a continuación. García, el reino de Galicia; Alfonso VI, el reino de León; Sancho, el reino de Castilla. De este modo, tiene origen el título de rey de Castilla en el año 1065. Este reparto derivó en 7 años de luchas entre los hermanos. Alfonso VI, 1065-1109, se unió a Sancho para enfrentarse a García, iniciando una guerra en la que Sancho apresó a García, quien sería encarcelado en Burgos. A partir de este momento, Alfonso VI reunió bajo su figura el reino de Galicia y el reino de León, en 1072. Poco después, su hermano Sancho muere asesinado en el sitio de Zamora, en el 1073, quizá instigado por Alfonso, como se relata en el Cantar del Mío Cid, en el episodio de la Jura de Santa Gadea. De este modo, Alfonso VI volvió a reunir los territorios de Castilla y León, además de autoproclamar Imperator Totius Hispaniae, o emperador de todas las Españas. A la muerte de Alfonso VI, el territorio sería heredado por su hija Urraca. El siglo XII comienza con el inestable reinado de Urraca, 1109-1126, que tuvo que enfrentarse a la nobleza castellano-leonesa por su oposición a su matrimonio con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. A la muerte de Urraca, su hijo Alfonso VII, 1126-1158, heredó los territorios de Castilla y León, pero su padrastro, Alfonso I el Batallador, quiso hacer valer sus derechos de consorte sobre el reino de Castilla. Tras un enfrentamiento en el valle de Támara, ambos monarcas firmaron las Paces de Támara, 1127, por los que se reconocen las fronteras de los reinos de Castilla y Aragón. En el año 1135 se hizo coronar Imperator Totius Hispani, manifestando su superioridad sobre el resto de reinos cristianos. En 1143, mediante la Concordia de Zamora, reconoció la independencia del Reino de Portugal bajo la soberanía de Alfonso I de Portugal. En 1147 ocupa Almería, aunque 10 años después sería recuperada por los almohades que habían penetrado en la península ibérica en 1146. Las aspiraciones territoriales de Castilla y Aragón sobre el territorio andalusí llevaron a realizar un reparto de las zonas de influencia entre Ramón de Berenguer IV y Alfonso VII a través del Pacto de Tudela en 1151, por el que se acuerdan el reparto del Reino de Navarra y se concede a Aragón el derecho de conquista sobre Valencia, Denia y Murcia. A su muerte tuvo lugar una nueva división del territorio en 2 reinos, Castilla y León. León inició un nuevo periodo independiente con Fernando II, 1127-1188. Su reinado comienza con la firma del Tratado de Sagún, 1158, con su hermano Sancho III de Castilla, donde acuerda la defensa mutua de ambos reinos y un reparto de los nuevos territorios conquistados a los musulmanes. Tras la muerte de Sancho III, 1158, Fernando II de León invadió Castilla para poner fin al conflicto entre la Casa de Lara y la Casa de Castro por la regencia del reino debido a la minoría de edad de Alfonso VIII, 1158-1214, apoyando a la Casa de Castro. Más tarde, sostuvo una serie de enfrentamientos con Castilla y Portugal debido a un conflicto de intereses por las áreas de influencia del Al-Ándalus y por el reconocimiento de las fronteras. Los conflictos finalizaron en 1180 con la Conferencia de Tordesillas. Su hijo, Alfonso IX de León, 1188-1230, quien sería el último rey de un León independiente, reanudó los conflictos con Portugal y Castilla por cuestiones territoriales. Alfonso VIII de Castilla, 1158-1214, sucesor de Sancho, rectificó el Pacto de Tudela,
mediante el Pacto de Cazorla, en el 1179, firmado con Alfonso II de Aragón, donde se reconoce el derecho de conquista de Murcia para Castilla y se realiza un reparto del Reino de Navarra. En virtud de este tratado, Alfonso VIII incorporará Vitoria y Guipúzcoa a Castilla. En 1195 sufrió la derrota en la batalla de Alarcos, que supuso la pérdida de gran parte del territorio conquistado y por lo que los almohades llegaron a ocupar todo el valle del Guadiana. Tras la muerte de Enrique II de Castilla en el 1217, heredó el trono Fernando III el Santo, 1257-1252, hijo de Berenguela y Alfonso IX de León. Los comienzos de su reinado estuvieron caracterizados por la oposición de la nobleza castellana, en particular de la Casa de Lara, que sería vencida definitivamente en 1218. En 1230 muere Alfonso IX de León, heredando la corona de León. A partir de este momento se produce la unión dinástica definitiva de los reinos de Castilla y León, que comenzará a denominarse con el nombre de Corona de Castilla. Fernando III emprendió una serie de campañas de conquista en los territorios del sur peninsular, conquistando Córdoba en el 1236, Murcia en el 1240, Jaén en el 1246 y Sevilla en 1248. En 1244 firmaría el Tratado de Almizra con Jaime I el Conquistador, que vendría a ratificar el Tratado de Cazorla, reservando para Castilla los territorios correspondientes a la taifa de Murcia. En tiempos de Alfonso X, 1252-1284, llegaría a tomar Cádiz, expulsando definitivamente a los almohades de la península ibérica. La monarquía castellana tuvo un carácter muy autoritario debido principalmente a una gran fortaleza de la realeza frente a la nobleza. La unificación de Castilla y León dará lugar a un mayor poder de los reyes castellanos que, apoyados por las ciudades en las cortes, consiguieron reducir el peso de la nobleza y la iglesia. El proceso de feudalización fue mucho menor en Castilla que en Aragón, lo que permitió mantener la autoridad de los reyes castellanos sobre la nobleza. En el siglo XIII se produce una centralización administrativa y territorial a través del Código de las Siete Partidas, redactado bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, que dotará de uniformidad jurídica al reino, eliminando las diferentes leyes existentes entre los territorios de Castilla y León. Los reyes castellanos organizaron las ciudades a través de la creación de un concejo municipal de carácter efectivo. Más tarde implantaron la figura del corregidor, representante del monarca en los municipios y ciudades, con la intención de que no se tomaran decisiones contrarias a las leyes dictadas y mantener a los concejos municipales lejos de la influencia de la nobleza. Como conclusión, diremos que desde la invasión musulmana en el siglo VIII, la península ibérica se convirtió en un territorio dividido por dos culturas y religiones diferentes. En el sur, los musulmanes trataron de mantener el dominio del territorio, mientras que en el norte las poblaciones trataron de consolidarse frente al poder andalusí y el imperio carolingio. El conflicto entre musulmanes y cristianos, aunque intermitente, fue continuo entre los siglos VIII y XIII, lo que marcará todo el desarrollo de la Edad Media de la historia de España, confiriendo unos caracteres particulares que nos diferencian de la Edad Media europea. De este modo, y como expone Salvador Moxó, el feudalismo, entendido dentro de su interpretación institucionalista, tuvo un desarrollo limitado en la península ibérica, quedando reducido a los territorios de la marca hispánica. No obstante, se constata una feudalización del territorio a través de la amplia extensión del sistema señorial. Por otro lado, los conflictos medievales estuvieron motivados por un espíritu de cruzada, tanto del bando cristiano como del musulmán, lo que hace que el aspecto religioso tenga una relevancia especial. Debemos destacar que el proceso de reconquista fue paralelo a un proceso de repoblación que dio lugar a un enorme movimiento migratorio dentro de la península. Por último, la convivencia de cristianos y musulmanes en un mismo territorio favoreció la aparición de un importante flujo cultural y una gran complejidad étnica y social, como manifiesta la presencia de árabes, bereberes, moriscos, mozárabes, judíos, muladíes o cristianos.
También debemos señalar que este periodo tuvo unas repercusiones todavía visibles en la sociedad actual, como los contrastes en la estructura de la propiedad que se manifiesta entre el norte y sur peninsular, el nacimiento de las lenguas romances como el gallego, el catalán o el castellano, que junto con el euskera forman parte de las 4 lenguas oficiales del Estado español. También encontramos el origen de la actual organización territorial de España, que con grandes cambios y modificaciones, a través de los siglos, hunde sus raíces en el periodo medieval. A lo largo del siglo XIV se desarrollaron 2 procesos históricos sucesivos de enorme relevancia para la conquista de América. Por un lado, la lucha entre los reinos cristianos y el reino musulmán de Granada, con el apoyo de los musulmanes del norte de África por el control del estrecho de Gibraltar, 1300-1348. Por el otro, un quiebre dinástico en el reino de Castilla que se saldó con la instauración, a partir de 1369, de una nueva dinastía reinante en aquel territorio, la de la familia Trastámara. El triunfo cristiano en la Batalla del Salado, 1348, permitió a los soberanos de Castilla y Portugal acceder a las rutas comerciales del Atlántico y a las fuentes de abastecimiento de oro, marfil y esclavos provenientes del continente africano. Ello se tradujo en que Castilla reclamó para sí la soberanía sobre las Islas Canarias y Portugal. Fundó diversas factorías comerciales en el litoral africano. En la siguiente centuria, ambas coronas establecerían una lucha política, marítima y comercial por el control de los espacios atlánticos que se saldó en 1479 por medio del Tratado de Alcácobas. Allí, Castilla renunció a realizar incursiones sobre las costas africanas a cambio de la renuncia que hizo el rey de Portugal, Alfonso V, a sus aspiraciones al trono castellano. Por su parte, la familia Trastámara se instauró en el trono de Castilla, tras una cruenta guerra civil que se insertó en el marco de la Guerra de 100 Años, que opuso a Francia e Inglaterra, y del cisma de Occidente que dividió a la Iglesia entre la obediencia a 2 pontífices. En la batalla de Montiel, en 1369, Enrique de Trastámara, hijo bastardo de Alfonso XI, dio muerte a su hermanastro, el rey legítimo Pedro I. Para afianzar su posición en el trono y ganar legitimidad, Enrique II concedió numerosos bienes, tierras y rentas a la nobleza, las llamadas mercedes enriqueñas, lo que empobreció el patrimonio regio y paradójicamente acabó debilitando el poder del rey. Los sucesores de Enrique II tuvieron que encontrar diversos mecanismos para imponer su autoridad sobre la nobleza y la Iglesia, buscando el apoyo de las ciudades. En el año 1410 murió el rey de Aragón, Martín V el Humano, y un miembro de la familia Trastámara fue elegido como monarca de dicho reino bajo el nombre de Fernando I. Desde entonces, las 2 ramas de la familia, la de Castilla y la de Aragón, buscaron sumar fuerzas para defender sus intereses, particularmente frente a la casa reinante de Portugal, la familia de Avis, a partir de enlaces matrimoniales. Ello explica que en 1469 los príncipes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeran matrimonio no con la idea de unificar España, sino de crear una alianza dinástica. El acceso de Isabel y Fernando, a quienes el Papa Alejandro VI concedería en 1492 el título de reyes católicos a sus respectivos tronos, marcó el inicio, particularmente en Castilla, de un proceso de fortalecimiento de la autoridad regia frente a los distintos actores sociales. La proclamación de cada soberano al frente de sus respectivos territorios fue, sin embargo, sumamente accidentada y en el caso castellano significó una guerra entre Isabel de Castilla y Alfonso V de Portugal, que se saldó, como se señaló anteriormente, con la firma del Tratado de Alcácobas. En cualquier caso, lo importante es que a partir de 1479 los monarcas se hallaban firmemente asentados al frente sus respectivos reinos y pusieron en marcha una política conjunta de común acuerdo materializada en el aumento de la fiscalidad, la recuperación del patrimonio regio que había sido enajenado, el sometimiento de la nobleza mediante el pacto, el consenso, la negociación y el desarrollo de la noción de servicio a la corona, la creación de órganos de gobierno como las audiencias y los concejos, el desarrollo de la burocracia, la impartición de justicia a través de sus representantes o a través de sí mismos, la reforma del clero,
el desarrollo de la diplomacia y de una política matrimonial en que sus hijos legítimos fueron utilizados como piezas de ajedrez para construir alianzas con las potencias europeas de la época, el uso de la historia, de la propaganda, de la arquitectura y de las artes plásticas como instrumento de legitimación, el impulso a las actividades ganaderas y al comercio de lana y, en fin, el desarrollo del humanismo y las letras en general. Hay que insistir, sin embargo, en que el hecho de que todas estas medidas no tenían por objetivo la unificación de los reinos y que antes bien por el contrario, cada uno mantuvo sus propias leyes, costumbres, monedas e incluso sus propios pesos y medidas. De todos los proyectos políticos que desarrollaron los reyes católicos, sin duda el más importante fue la conquista del reino musulmán de Granada. La Guerra de Granada, 1482-1492, tuvo como presupuesto la restauración de la soberanía de los reyes cristianos sobre la totalidad del reino peninsular y el principio de la unidad religiosa como forma de garantizar la unidad política de la corona castellana. De esta suerte, los monarcas pusieron al servicio de la empresa bélica todos los recursos económicos, demográficos y militares que tuvieron a su alcance y al término de la misma se vieron poseedores de una autoridad y un poder como no habían tenido antes ningún soberano de la casa Trastámara. Para Castilla, los siglos XIV y XV según la profesora Asenjo, implicaron el reforzamiento de la diferenciación orgánica entre ciudad y tierra, de la posición dominante de la propia ciudad y de sus competencias legislativas, jurídicas, fiscales, militares y económicas. Tal situación se mantuvo con matices incluso en las décadas de transición al XVI y así lo corrobora el caso de Valladolid entre 1475 y 1520. La ciudad se encontraba en una de las zonas más activas y pobladas del reino castellano. Tenía entonces un notable potencial demográfico y era un centro político clave para la monarquía, aparte de que estaba ubicada en un eje de gran interés comercial cerca de Medina del Campo y en la ruta entre Burgos y Toledo. La demarcación jurisdiccional de Valladolid había venido contribuyendo en un largo periodo y aglutinaba términos de referencia que permitieron a la urbe consolidar un dominio en zona estratégica de tránsito y que contaban con suficientes posibilidades agropecuarias para asegurarle el abastecimiento de algunos productos de primera necesidad. Sin embargo, las limitaciones que poseía dicha demarcación compelieron a la villa a proyectarse espacialmente siguiendo impulsos distintos, de tipo socioeconómico, los cuales la vincularon a un contexto más amplio a través del comercio, la artesanía y las redes de clientelismo, dependencia y rentas agrarias. Y en este contexto, que es regional para algunos de los impulsos citados, debería insertarse tanto la comprensión de las variables del desarrollo económico vallisoletano, que no parecen tan parasitarias o exógenas, como la actividad de muchos de los operadores que sostenían el mercado urbano de la época, incluyendo los mercaderes extranjeros presentes en la ciudad.